Bienvenidos a tu canal Química General en Acción. Mi nombre es Edgar del Carpio y en esta ocasión continuaremos estudiando las características estructurales que nos permiten determinar la fuerza de una base. Comenzaremos resolviendo un pequeño ejercicio en donde queremos ver determinar entre una serie de compuestos, entre tres ejercicios, cuál es la base más fuerte y ordenarlos de manera creciente. Si analizamos el ejercicio 1, en el ejercicio 1 tenemos el amoníaco, una base inorgánica, donde tiene tres átomos de nitrógeno como sustituyente. Esta base, entonces el nitrógeno no va a tener ningún efecto ni más I ni menos I. Si analizamos la hidroxilamina, en este caso el grupo OH, como aquí está operando netamente un efecto inductivo y no de resonancia porque el átomo de nitrógeno tiene una hibridación sp3, el grupo hidroxilo lo que va es a traer densidad electrónica por efecto inductivo y por lo tanto va a disminuir la disponibilidad. ¿Qué tan disponible está este par de electrones no enlazantes sobre el átomo, o este par de electrones libres sobre el átomo de nitrógeno? Mientras que en el caso de la metilamina, los grupos alquilos son dadores de densidad electrónica por efecto inductivo más I, y por lo tanto van a localizar y van a incrementar la densidad de carga electrónica negativa sobre el átomo de nitrógeno, de manera que el compuesto menos básico sería la hidroxilamina, le seguiría el amoníaco y siendo el compuesto más básico, la metilamina. Ahora, si analizo una serie de compuestos que están conformados por grupos de aminas aromáticas y una amina alifática, en el caso de una amina aromática tipo piridínica, el pirrol, una amina aromática tipo anilínica y una amina secundaria como la dimetilamina, puedo ver que en el caso el compuesto menos básico va a ser el pirrol. ¿Por qué? Porque para que un compuesto sea aromático debe cumplir 4 características. Debe ser cíclico, debe ser plano, debe ser conjugado y cumplir con la regla de Huckel. El par de electrones del nitrógeno generan la aromaticidad en el medio. Si se protona este par de electrones del átomo de nitrógeno, va a formar un ácido conjugado y se va a romper la aromaticidad. El segundo compuesto menos básico va a ser la anilina, porque el par de electrones del átomo de nitrógeno que tiene una hibridación sp2 se va a localizar por resonancia hacia el anillo aromático. El tercer compuesto menos básico, es decir, ya es el segundo compuesto más básico, en nuestro caso, es la piridina, porque la piridina, el sistema aromático está totalmente completo con estos 6 electrones provenientes de los átomos de carbono, mientras que este par de electrones disponibles, libres, no enlazantes, el átomo de nitrógeno, no se conjuga con el sistema aromático, está perpendicular al sistema aromático y por lo tanto está totalmente disponible para ser donado. Sin embargo, este nitrógeno tiene hibridación sp2 y debemos recordar que un nitrógeno con hibridación sp2 es menos básico que un átomo de nitrógeno con hibridación sp3 debido a la electronegatividad del mismo. Mientras que el compuesto más básico en este caso viene siendo la dimetilamina, porque el nitrógeno tiene hibridación sp3 y ambos grupos alquilos son dadores de densidad electrónica por efecto inductivo. Ahorita, en este caso, es un ejercicio que debemos saber nomenclatura. Si yo tengo el compuesto, el 4-dimetil-aminobenzaldehído, ¿esto qué es? Es un grupo aromático en el cual en posición 1 tengo un aldehído y en posición 4 tengo una anilina, pero en este caso, como sustituyente, tienen 2 grupos metilo en vez de 2 átomos de nitrógeno. Y podemos ver que como están en posición, el grupo amino está en posición para al benzaldehído, el par de electrones del átomo de nitrógeno se va a deslocalizar por resonancia hacia el grupo aldehído, entonces se va a perder totalmente la densidad de carga negativa. Mientras que en el caso del grupo amino, en este caso, en el caso del compuesto, la N-N y dimetilanilina, es el mismo compuesto, pero ahorita no tenemos el sustituyente aldehído, sino vamos a tener el átomo de nitrógeno que tiene 2 grupos metilo y un par de electrones localizados sobre el átomo de nitrógeno, y por lo tanto la densidad electrónica del átomo de nitrógeno solo se deslocaliza al anillo aromático. En conclusión, la N-N dimetilanilina sería más básico que la 4-dimetilamino-benzaldehído. ¿Qué generalidades tenemos? Bueno, tenemos las siguientes generalidades, que los hidrocarburos son ácidos muy débiles y necesitan bases muy fuertes, ejemplo, amiduros, alcóxidos, para poder extraer ese protón. Los ácidos orgánicos más fuertes son los compuestos orgánicos protonados, y eso lo veremos a continuación. Y los ácidos más fuertes entre todos los ácidos son los minerales, porque debemos recordar que tienen bases conjugadas muy estables que pierden fácilmente el protón. De una serie de compuestos orgánicos con esqueleto similar,
Es decir, si yo comparo un compuesto, un alcano de 3 átomos de carbono con un alcohol de 3 átomos de carbono con una amina de 3 átomos de carbono, los alcoholes son más ácidos que las aminas y estos a su vez más ácidos que los hidrocarburos. Veamos este ejemplo con una serie de compuestos con 2 átomos de carbono. El etanol es más ácido que la etilamina, que de hecho es una base, que el etano, que se puede considerar un compuesto neutro, y para poder extraer un protón, es decir, romper el enlace carbono-hidrógeno en un hidrocarburo, necesitamos tener una base muy, muy fuerte. Otra generalidad, el medio de reacción influye en los procesos de ionización, como hemos visto por el efecto del solvente. Y la disociación y ionización de la sustancia se va a ver mediada por el medio de reacción. Entonces, en un solvente con una elevada constante de permeabilidad eléctrica, como el agua, que es alrededor de entre 78 y 82, su capacidad para solvatar aniones y cationes es muy grande y para formar puentes de hidrógeno. Se necesitan dos grupos nitro en posiciones orto y para disminuir el pKa del fenol A4. Esto es una regla muy importante, porque como vimos, el pKa del fenol es alrededor de 10. Entonces yo necesito dos grupos nitro en posición orto y para disminuir este pKa. Debemos recordar que los grupos nitro en posición meta no van a disminuir de manera significativa la acidez porque la carga no se deslocaliza por resonancia a posición meta. Aquí nada más opera el efecto inductivo. Las aminas alifáticas son más básicas que el amoníaco por el efecto inductivo de los grupos más I, de los grupos alquilo. Y las aminas aromáticas son bases más débiles que el amoníaco por el efecto más R del grupo amino en torno a los anillos aromáticos, al menos que ocurra una inhibición estérica a la resonancia y habría que hacer un análisis. Ahorita continuaremos estudiando lo que son las energías libres en las reacciones ácido-base. Entonces, una energía libre sencillamente consiste en ver cómo es la posición de los reactivos y los productos en torno a una reacción ácido-base. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el delta G de una reacción de nuestros cursos básicos de termodinámica es igual a la entalpía menos el producto T por delta S. Yo también tengo otra ecuación que me dice que el delta G es igual, de reacción es igual a delta G sub 0 más RT logaritmo de Q, pero yo sé que en el equilibrio el delta G de reacción es 0 y el coeficiente de reacción es igual a constante de equilibrio. Entonces puedo llegar a esta expresión que me dice que el delta G de reacción es igual a menos RT logaritmo de K. ¿Qué K estoy analizando? Una reacción ácido-base, una constante ácido-base. Entonces sería K sub A. ¿Qué es R? La constante de los gases lo debo colocar en función de la energía. 8.314 joules sobre Kelvin mol. La temperatura en temperatura absoluta, es decir, temperatura en grados centígrados más 273 Kelvin. Y K es la constante de ionización ácido-básica. Debo saber la diferencia entre una reacción endergónica que consume energía y que el delta G es mayor a 0, quiere decir que la energía de los productos es mayor a la de los reactivos, y una reacción exergónica que libera energía en donde la energía de los productos es menor a la energía de los reactivos. Entonces, basándonos en estas ecuaciones, yo tengo el pKa o el pK sub B si analizo ácidos o bases débiles, y si voy a analizar una reacción endergónica, es decir, donde el delta G es mayor a 0, yo sé que el pKa es el menos logaritmo de K sub A, y yo había llegado a esta expresión, delta G sub 0 de reacción menos RT logaritmo de K sub A. Si yo transformo el logaritmo neperiano en logaritmo decimal, voy a llegar a una expresión que es delta G de reacción, que no la muestro aquí, menos 2.303 RT logaritmo decimal de pK sub A. ¿Pero qué es el logaritmo decimal? Perdón, logaritmo decimal de K sub A. ¿Pero qué es menos el logaritmo decimal de K sub A? Es el pK sub A. Entonces, la ecuación que a mí me interesa que ustedes sepan, no es la deducción, es que delta G de reacción es igual a 2.303 RT pK sub A. ¿Qué significa? Que si yo tengo ácidos orgánicos moderadamente débiles o débiles, estos ácidos tienen un pK sub A de mayor a 0. Si este pK sub A es mayor a 0 y yo aplico este producto, el delta G de reacción me da mayor a 0. Significa que un ácido con un pK sub A mayor a 0 me da un delta G mayor a 0. La reacción es endergónica. Si es una reacción endergónica, significa que la energía de los reactivos es menor a la energía de los productos. Y yo cuando lo voy a colocar en un diagrama de energía, los reactivos se colocan abajo. En este caso, si considero el ácido acético, sería la reacción del ácido acético más el agua para formar el ion acetato más amonio. Entonces, reactivos menor energía que productos, pK sub A mayor a 0. Nótese que aquí
como les dice con anterioridad, los libros toman productos de disociación. Y nosotros hacemos la salvedad porque para nosotros disociación es la separación de un compuesto sólido en sus iones constituyentes, cargas positivas y negativas. Mientras que ionización no es más que la reacción de un compuesto molecular con alguna sustancia, ejemplo agua, mediante la transferencia de protones, para formar especies cargadas. Analicemos otro caso, ahorita comparemos el ácido tricloroacético con el ácido acético. El ácido tricloroacético sabemos que es un ácido más fuerte que el ácido acético porque el cloruro, tiene efectos inductivos atractores de densidad electrónica que van a estabilizar la base conjugada, que es el tricloroacetato. Entonces, el pKa del ácido tricloroacético es menor al del ácido acético. Si yo aplico la ecuación que vi con anterioridad, que delta G de la reacción es 2.303 RT pKa, ese valor de delta G energía va a ser menor en el ácido tricloroacético que en el ácido acético. Entonces, si yo asumo que ambos ácidos tienen la misma energía, sería una reacción, la misma energía de los reactivos, sería una reacción endergónica donde los reactivos tendrían menor energía y los productos tendrían mayor energía, tendrían una energía mayor. Entonces, el tricloroacético, el ácido tricloroacético, cede un protón para formar el tricloroacetato, mientras que el ácido acético cede un protón para formar el acetato. Ahorita, ¿qué ocurre si yo tengo un ácido muy fuerte? ¿Cuáles son los ácidos muy fuertes? Los ácidos muy fuertes, en este caso un ácido orgánico que está cargado positivamente, es aquel que tiene un pKa menor a 0. Entonces, si yo aplico la ecuación delta G sub 0 de la reacción igual a 2.303 RT pKa, entonces en un pKa menor a 0, el delta G de la reacción es negativo. Si el delta G de la reacción es negativo, significa que la reacción es exergónica y la energía de los reactivos, en este caso, es mayor a la energía de los productos. Entonces, si yo analizo este derivado de la anilina en el cual está protonado y tengo grupos nitro en posición 2,4,6, por eso es que esto es un ácido que tiene un pKa menor a 0, el cede un protón al agua, serían los reactivos, y en la parte inferior colocaría los productos para formar el respectivo compuesto desprotonado más los iones hidrógeno. Entonces, recordemos, si el pKa es mayor a 0, quiere decir que el ácido es débil o moderadamente débil. Entonces, esto va a generar una reacción endergónica. Quiere decir que la energía de los reactivos es menor a la energía de los productos. Entonces, en la curva inferior coloco la reacción del reactivo con agua y en la curva superior coloco el producto de la reacción con el agua. Si es un ácido muy fuerte, quiere decir que el pKa es menor a 0, quiere decir que la reacción es exergónica. Entonces, la energía del producto es menor a la energía del reactivo. Entonces, en la curva superior coloco la reacción de mi reactivo con el agua y en la curva inferior coloco el producto de reacción con el agua. Bueno, esto ha sido todo por ahora. En la próxima clase terminaremos esta entrega de reacciones ácido-base y estudiaremos la separación de las mezclas mediante extracciones líquido-líquido producto de las reacciones ácido-base que se produzcan. Muchas gracias por tu atención y no olvides ver nuestras próximas entregas en el canal Química General en Acción.